empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Celia García Díaz, soy psiquiatra y profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Antes de dar comienzo a la charla o al vídeo, quería agradecer a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella la posibilidad de grabar este vídeo y al final pues de tener este canal abierto para poder llegar a todos vosotros y vosotras, que me imagino que estaréis interesadas en las cuestiones de género. Sí es verdad que por desgracia en este mes de noviembre nos tenemos que acordar más de estos temas porque tenemos el 25N y nos acordamos de todas esas mujeres que han muerto a manos de la violencia machista, ¿no? Pero también es verdad que de alguna manera pues también podemos hablar abiertamente y poner encima de la mesa un montón de cuestiones que están relacionadas con estos tristes acontecimientos y que nos dan la posibilidad también de poder trabajar con esas ideas, trabajar con esos discursos y poder luchar de alguna manera en esa lucha activa, ¿no?, contra esa violencia machista. Bueno, además también quería plantear una cuestión antes de comenzar, que es siempre el posicionamiento teórico desde el que yo hablo. Como sabéis, feminismos, muchas veces no se habla de feminismos, se habla de feminismos, y entonces dentro de los feminismos hay muchas posiciones teóricas. No son los mismos los feminismos, por ejemplo, que se desarrollan en el mundo árabe, que los feminismos que se desarrollan en la población afroamericana de Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues yo siempre me gusta empezar las charlas diciendo cuál es mi posicionamiento. Yo voy a hablar de género binario, voy a hablar de hombres y mujeres. Vaya por delante mi reconocimiento y mi profundo respeto a todas las diversidades sexuales, ¿no? Pero que es verdad que por mi posición teórica pues yo he trabajado mucho más estas cuestiones, ¿no? Y además también hablo desde mi posición de mujer blanca y de mujer occidental. Entonces, bueno, este es un poco el punto de partida de la charla que voy a mostraros en este vídeo. Si me veis que miro mucho hacia abajo, porque tengo aquí la chuletilla, entonces ando ahí, tengo el guión y voy mirando hacia abajo. Vale, también quería empezar hablando de la justificación del título. Como veréis, el vídeo lo he titulado Reconstruyendo nuevas mujeres, entre la asertividad y el empoderamiento feminista. He puesto este reconstruyendo, este re así como entre paréntesis, porque bueno, eso me permite un doble juego. Por un lado me permite hablar de esa construcción, ¿no?, de mujeres nuevas, en el sentido de cómo nos vamos construyendo gracias a la conciencia feminista y a las teorías, a todo lo que nos aporta la teoría feminista y el activismo feminista, ¿no? Cómo nos vamos construyendo, cómo vamos saliendo, digamos, del entramado del patriarcado y nos vamos construyendo como nuevas mujeres, críticas con lo que nos rodea y con esa conciencia feminista. Pero también en ese que pongo entre paréntesis al principio, quiero también señalar a que esto es un proceso activo. Es decir, la cuestión feminista y la concienciación feminista no tiene que ver con un proceso estático. Es un proceso dinámico, es algo que va cambiando, es algo que todos los días tenemos que ir cuestionando lo que nos ocurre, cómo funcionamos, por qué hemos entrado a lo mejor a hacer determinadas cosas que no queríamos hacer, por qué las hacemos, ¿no? Luego iremos viendo a lo largo del vídeo por qué muchas veces las mujeres hacemos cosas que realmente nos deseamos. Pero sí que me parece importante señalar este proceso dinámico y este proceso de reconstrucción constante. Entonces al final nos vamos nutriendo unas de otras, nos vamos nutriendo de nuestras experiencias, de lo que nos ocurre, y todo eso nos va haciendo que vayamos cambiando y que vayamos dándonos cuenta, tomando conciencia de estos diferentes elementos. Entonces, entender esto como un proceso dinámico, eso es importante. Bueno, ¿de qué os voy a hablar en este vídeo? Os voy a hablar de 5 puntos fundamentales, ¿de acuerdo? El primer punto, he pensado que me parecía interesante empezar por aclarar términos, por una cuestión conceptual. Os voy a comentar algunos términos que me parece que ahora mismo son muy importantes porque muchas veces se usan de una manera errónea, y entonces, bueno, me parece que es importante aclararlos de partida. Luego voy a hacer un segundo punto que he titulado que es ¿y de dónde viene el movimiento feminista?
aquí digamos que os voy a hacer una pequeña introducción para que entendáis de dónde vienen todas estas reivindicaciones, todas estas ideas y cuáles fueron, digamos, los condicionantes sociopolíticos, económicos, que dieron lugar a todas estas protestas de las mujeres frente, bueno, pues al patriarcado, digamos, o a un poder masculinizado. Voy a abordar un tercer punto que lo he titulado Estereotipos y mandatos de género. Y aquí lo que vamos a ver, pues bueno, efectivamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de género? ¿Qué quiere decir o qué son los estereotipos de género? ¿Y qué son los mandatos de género y cómo nos afectan? Luego un cuarto punto donde me voy a centrar en la cuestión de la asertividad, de la comunicación asertiva, de por qué es importante, ¿no?, esa comunicación asertiva y qué tiene eso que ver con el feminismo, ¿no? ¿Por qué pensamos que es importante para la conciencia feminista, ¿no?, el tener en cuenta la cuestión de la asertividad. Y por último voy a abordar la cuestión del empoderamiento, un poco como broche final y para dar, digamos, un poco el énfasis final en una cuestión que a mí me parece que es muy importante, que es la cuestión del poder. Bueno, pues vamos a empezar con la cuestión terminológica. ¿Por qué es importante la terminología? ¿Por qué son importantes los términos, las palabras, el lenguaje? Bueno, pues porque al final el lenguaje es algo que nos estructura. El lenguaje estructura nuestro mundo interno y estructura también las relaciones que nosotros establecemos con el afuera, con los otros. Este lenguaje además viene de una matriz cultural y esta cultura occidental en la que nosotros y nosotras estamos, es una cultura patriarcal. Por tanto, el lenguaje va a ser un reflejo también de alguna manera de este patriarcado. Por eso, desde el feminismo y desde las teorías feministas, muchas veces insistimos en la importancia del lenguaje, porque es un reflejo de todo esto. Es verdad que el lenguaje nos estructura como sujetos, y para eso, para encontrar nosotras también nuestro lugar como sujetos en esta sociedad que actualmente sigue siendo desigual, tenemos también que cambiar el lenguaje y tenemos que saber muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de determinados términos. Entonces, bueno, yo el otro día preparando el vídeo, la charla de hoy, pues pensé, digo, bueno, pues me voy a ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua y a ver qué dicen sobre determinados términos que me parece que son problemáticos, o que son problematizados, ¿no?, desde perspectivas que tratan siempre de poner y de cuestionar la cuestión del feminismo. Entonces, por ejemplo, busqué feminismo en la RAE. Y el feminismo está definido en la Real Academia de la Lengua como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Fijaos qué importante es esta definición. Estamos hablando de que el feminismo no es lo contrario al machismo. Estamos hablando de que el feminismo siempre se relaciona y siempre nos lleva al concepto de igualdad entre hombres y mujeres. Luego busqué machismo, a ver qué me encontraba, ¿no? Y en la RAE lo definen como la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Una forma de sexismo caracterizada por la presencia del varón. Así está definido en la RAE. Por tanto, sí me parece interesante señalar esto, ¿no?, que el feminismo no es lo opuesto al machismo, que muchas veces es lo que argumentamos, ¿no? Yo creo que el feminismo, esa palabra, genera todavía como mucho rechazo, como mucha aversión en muchos hombres y en muchas mujeres, porque se tiene asociado precisamente a eso, ¿no?, como un movimiento que lo que quiere es que la mujer prevalezca sobre el hombre. Y no tiene nada que ver con eso, como hemos visto en la definición, tiene que ver con el concepto de igualdad. Esto me parece que es importante dejarlo claro. Y luego busqué otros términos que también me parecen que son interesantes porque andan como resonando constantemente, ¿no?, en los medios, en los discursos, en las redes sociales, y me parecía que tenían que estar también aquí. Por ejemplo, el término embrismo. Embrismo no está reconocido por la Real Academia de la Lengua, sí como neologismo, pero no todavía como término. Entonces, embrismo, según las definiciones que yo he podido ir encontrando, de lo que hablaría, digamos, de una falsa superioridad de las mujeres sobre el hombre. Es decir, esto sí que podríamos decir que sería lo opuesto al machismo. Es decir, el embrismo sería pues cuando las mujeres o determinadas formas de pensar que quieren que las mujeres queden por encima de los hombres, que tengan más poder que los hombres, ¿vale? El embrismo no tiene nada que ver con con el feminismo.
Y luego otro término que también me parece que es interesante porque, bueno, porque se escucha demasiado últimamente, que es el término feminazi, feminacismo. Igual pasa lo mismo, ¿no? No está reconocido en la RAE, es un término que está reconocido como neologismo, pero, bueno, de alguna manera este término tiene también una historia. Este término, el primero que lo puso encima de la mesa, el primero que habló de feminacismo, que al final la intención era igualar el movimiento feminista a la ideología nazi. O sea, fijaos la cosa tan extrema y tan sin sentido. Lo puso de moda, digamos, lo puso encima de la mesa un periodista estadounidense conservador llamado Rush Limbaugh. Este hombre escribió un libro y empezó a hablar del feminacismo. Y que además este hombre fue entrevistado en la revista Time posteriormente, y fijaos qué tipo de frase decía, ¿no? Decía: el feminismo surgió para permitir a las mujeres poco atractivas un acceso más fácil a la corriente principal de la sociedad. Es decir, él hacía este tipo de afirmación donde además a las mujeres ya se nos asocia a la cuestión del cuerpo y a la cuestión de la belleza, que como veremos, bueno, pues esto también forma parte de un gran mandato de género que se cierne sobre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión un poco, ¿no? Yo quería señalar, ¿no?, que el feminismo, dejar muy claro que el feminismo, tanto la teoría como el activismo feminista, lo que persiguen es la igualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Que no tiene absolutamente nada que ver con el embrismo, ni tiene nada que ver con la idea de quedar por encima del hombre, y sobre todo también dejar muy claro que términos como embrismo y feminacismo fueron términos creados realmente para deslegitimar el movimiento feminista, para ridiculizar las reivindicaciones, para, denostar todo ese trabajo que durante varios siglos, como veremos en el segundo punto, las mujeres llevamos luchando por esta situación de igualdad, ¿no? Hay un último término que también me gustaría señalar, que muchas veces también se confunde, que es el término misoginia. La misoginia tiene que ver, o está definida en la RAE, sí está definida en la RAE, como el odio hacia las mujeres, la aversión hacia las mujeres. Y la misoginia, bueno, pues la pueden sentir tanto un hombre como una mujer. Pero es verdad que los términos más problemáticos eran feminismo, machismo y luego estos términos de embrismo, feminazi, que desgraciadamente están bastante de moda. Una vez aclarada esta cuestión terminológica, esta cuestión de los conceptos, que me parece que es importante, vamos a pasar al segundo punto, que sería qué es y de dónde viene realmente el movimiento feminista, ¿no? O las ideas feministas, cómo surgen, cuándo empiezan a surgir. Bueno, pues lo primero que quiero señalar y lo primero que quiero decir es que el movimiento feminista, dentro de todos los movimientos sociales, porque el movimiento feminista es un movimiento social, como otros muchos, es un movimiento social no violento y que, a pesar de ser no violento, ha conseguido muchos de sus objetivos. Esto es importante, ¿de acuerdo? De hecho, de todos los movimientos sociales del siglo XX, es el que más objetivos podríamos decir que ha conseguido de una forma pacífica. Yo creo que esto habla también de nosotras, habla de las mujeres, de cómo somos capaces de reivindicar nuestras prioridades y nuestras causas, sin necesidad de entrar en las cuestiones violentas. Bueno, realmente aquí hay un debate teórico porque de forma clásica la teoría feminista se diferencian dos grandes olas, ¿no? Se llaman olas feministas porque, bueno, fueron momentos, digamos, de un gran empuje del movimiento feminista. Una primera ola que se sitúa en el siglo XIX, principios del XX, y una segunda ola que se sitúa en el siglo XX, en los años 60-70. Esa primera ola del movimiento feminista del siglo XIX y principios del XX, se va a caracterizar fundamentalmente porque hubo un movimiento de mujeres de diferentes clases sociales. Vamos a hablar primero de unas mujeres que lucharon, fueron mujeres más burguesas, que lucharon por acceder, por ejemplo, a los estudios superiores, a las universidades, lucharon por el voto del sufragio femenino, que, bueno, pues que realmente era hasta entonces un espacio de poder totalmente masculinizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que estamos en un momento histórico en el que la sociedad occidental se caracterizó fundamentalmente por una sociedad con una moralidad
muy determinada, la moral victoriana que se ha denominado, donde los hombres ocupaban los espacios de poder y generalmente los espacios fuera del domicilio, fuera del ámbito de lo doméstico, fuera del hogar, es decir, trabajaban fuera, eran dueños de fábricas, accedían a los puestos de poder, tenían influencia en las tomas de decisiones políticas, y sin embargo las mujeres estaban relegadas al ámbito de lo doméstico. Cualquier paso que las mujeres hicieran de ese ámbito de lo doméstico al ámbito de lo público era tomado realmente como un agravio a esa forma de funcionar o a esa ideología victoriana. En este sentido, por ejemplo, pues las mujeres comenzaron a acceder a los estudios superiores, a los estudios universitarios, cuestión, por ejemplo, que ha sido muy trabajada por una compañera de historia de la ciencia, María José Ruiz Somavilla, que trabajó el acceso de las mujeres, por ejemplo, a la formación como médicas en París a finales del XIX y principios del XX. Entonces, bueno, ella realmente describe en su investigación todas las dificultades que las mujeres encontraron en este acceso, pues de alguna manera el rechazo de sus compañeros, el paternalismo de muchos de los profesores y las dificultades con las que ellas tuvieron que lidiar. Pero realmente esas mujeres tenemos que tener conciencia de que abrieron el paso a que ahora mismo en la actualidad pues las mujeres podamos acceder a esos estudios superiores sin problemas. O sea, fue toda una cuestión de conquistar y de lucha, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esas mujeres más burguesas lucharon por todo eso. Pero ¿qué ocurría con las mujeres obreras? Las mujeres obreras también emprendieron su lucha particular, generalmente con otros objetivos. ¿Por qué? Pues porque esas mujeres que estaban en unas situaciones económicas mucho más penosas, mujeres que trabajaban en las fábricas con unas jornadas interminables, sin derecho a seguros de salud ni a seguros de maternidad, sin ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, muchas de ellas parían y tenían a sus bebés dentro de la misma fábrica y tenían que cuidarlos y amamantarlos mientras trabajaban. También, por ejemplo, las luchas de las mujeres en el campo. Por ejemplo, aquí en Málaga, otra compañera de la Universidad de Málaga, María Dolores Palomo, ha trabajado y ha investigado la cuestión de las mujeres jornaleras, y entonces, bueno, pues es importante también, de las faeneras también, es importante destacar estas luchas de esas mujeres que venían desde abajo, y esas luchas que gracias a ellas, pues hoy por eso las mujeres podemos gozar de algunos de los derechos de prestaciones de maternidad, por ejemplo, en el trabajo que tenemos. Entonces, bueno, en este momento histórico se dan esas dos luchas y que realmente conformó esa primera ola del movimiento feminista como movimiento social. Es muy interesante plantear, pues bueno, cómo esas mujeres se enfrentaron a un momento tan difícil donde las cosas eran o donde el poder estaba tan estático y tan señalado, ¿no? Tan bien estructurado, digamos, de alguna manera, ¿no? Todas las cuestiones del poder masculino y demás estaban como muy estructuradas y eran muy, muy sólidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas rompieron esa primera barrera de una forma muy importante. Y quería traeros una frase que para mí es muy, muy significativa de una escritora inglesa, porque, por ejemplo, en una de las cosas que ha sido más estudiada por las teóricas feministas ha sido precisamente la dificultad que tenían las mujeres en este momento histórico para escribir, porque de alguna manera escribir era una actividad asociada a lo masculino, eran los hombres los que escribían, ¿no? Y las mujeres que escribían pues eran consideradas peligrosas. Muchas de estas mujeres tenían que escribir bajo seudónimo, algunas de ellas incluso bajo seudónimos masculinos y otras pues bueno con otros nombres de mujeres, pero bajo seudónimo siempre. Y entonces traigo una frase de una escritora inglesa que se llamaba Cecily Isabel y que ella escribía bajo un seudónimo que era Rebecca West. Y tiene una frase que a mí me parece como muy significativa, ¿no? Dice: nunca he sido capaz de averiguar con precisión qué es el feminismo. Solo sé que me llaman feminista cada vez que expreso sentimientos que me diferencian de un felpudo. Entonces, bueno, imaginaros un poco pues toda esa lucha, ¿no? Y todas esas dificultades a las que estas mujeres tuvieron que enfrentarse. Y por otro lado tenemos esa segunda ola feminista, tercera ola si tenemos en cuenta, ¿no? la del movimiento de la Ilustración como una ola feminista también, que surgió ya en el siglo XX, está digamos bastante más reciente, y que surge fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Esta segunda ola se contextualiza también en un clima político y social muy determinado. Estamos hablando de los años 60-70, donde, por ejemplo, en Estados Unidos pues se empieza a desarrollar todo el movimiento
pro derechos civiles de la población afroamericana, para esa igualdad, ¿no?, entre personas de raza blanca y de raza negra, que bueno, que fue un movimiento también muy importante. También estaba el movimiento hippie, el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam, y en Europa también se estaba dando un profundo cambio a nivel, por ejemplo, en Francia, en París concretamente. Bueno, pues fue con todo lo relacionado con el movimiento o con la situación de mayo del 68. Fue un momento histórico en el que convergen muchas situaciones o muchas protestas pro libertades, y bueno, por ver de alguna manera, por salir de los totalitarismos que nos habían gobernado, al menos en Europa, durante mucho tiempo. En este caldo de cultivo, en este contexto, pues aparece el feminismo académico, es decir, muchas de estas mujeres que habían luchado por esa entrada de las mujeres en las universidades, pues ya son académicas consolidadas, y además han favorecido y han abierto el espacio para que otras muchas mujeres que vinieron detrás pudieran ocuparse de esos espacios de poder también. Entonces ya a estas alturas, por ejemplo en Francia, en Inglaterra, hay toda una estructura de mujeres feministas que entran a participar del mundo académico y generan toda una corriente de pensamiento y un corpus teórico muy sólido que tiene que ver con el desarrollo de los estudios de género y los estudios feministas. Entonces es una investigación multidisciplinar que atañe a muchísimas disciplinas diferentes, pero desde esa perspectiva de género, ¿vale? Desde la perspectiva de la historia de las mujeres y de qué había pasado con las mujeres en muchísimas disciplinas. Entonces, bueno, este feminismo académico también hace o promueve de alguna manera que la mujer se sitúe en el centro de la historia, y que empiecen a desvelarse un montón de situaciones que habían estado invisibilizadas a lo largo de la historia, que había pasado con estas mujeres. Una de las grandes ventajas que tuvo, o una de las grandes aportaciones de este movimiento de la segunda ola, tiene que ver con algunas frases. Entonces voy a traer algunas frases aquí al vídeo para que las podamos repensar y las podamos mirar, ¿no? Por ejemplo, una de las frases más usadas, ¿no?, en este momento fue: lo personal es político. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que, como hemos dicho, durante el feminismo del siglo XIX y principios del XX, las mujeres ocupábamos un lugar fundamentalmente asociado al ámbito de lo privado. Esta segunda ola feminista trae una de esas frases: lo personal es político. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que hasta entonces el ámbito de lo personal, el ámbito de lo doméstico, el ámbito de todo lo que ocurría dentro de una casa, dentro de una pareja, dentro de una familia, no era político, es decir, no estaba relacionado con las estructuras sociales y políticas, macrosociales, digamos, de un país, ¿no?, y con las decisiones y con las construcciones de leyes y demás. Entonces, lo que trae este segundo movimiento feminista es precisamente todo lo contrario, esa reivindicación de decir: no, lo que está pasando en el ámbito privado tiene que ver con esas estructuras macrosociales también, y la política tiene que hacerse cargo de lo que está ocurriendo en esos espacios privados. Entonces, bueno, fue una frase muy importante, y bueno, y gracias a esa frase y gracias a esa idea, pues tenemos leyes eso contra la violencia de género, porque hasta hace no mucho tiempo, yo recuerdo cuando yo era pequeña, si en una pareja o en una familia había situaciones de violencia y tú estabas escuchando incluso, ¿no?, esas situaciones, nadie denunciaba ni nadie decía nada, ¿no?, porque se decía: bueno, eso es algo del ámbito de lo personal y del ámbito privado, ¿no? Y afortunadamente ahora la política y las leyes se hacen cargo también de eso. Bueno, esa es una de las frases. Luego tenemos otra frase, por ejemplo, que es la de Simone de Beauvoir, que fue una pensadora francesa, ¿no?, una de los grandes exponentes de esta segunda ola feminista, que dijo: no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que ella desvincula de alguna manera la cuestión biológica de lo que es ser una mujer. ¿Sí? No solamente se es una mujer por nacer con un sexo femenino, se llega a ser una mujer porque nos convertimos en sujetas, ¿no?, porque nos convertimos en sujetos civiles, con derechos civiles igual que los hombres, porque estamos presentes, porque tenemos un protagonismo, porque somos la otra mitad de la población del mundo, ¿no? Entonces, bueno, toda esa lucha que tenía que ver también con el ambiente postestructuralista y con una serie de cuestiones más filosóficas, ¿no?
Y por último, una frase que también me parece muy interesante. Esta frase no es de una feminista ni tiene que ver directamente con el movimiento feminista, pero sí que puede ser aplicable, ¿no? Tiene que ver, la pronunció Martin Luther King y la pronunció pues eso, ¿no? En el contexto de esta lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, ¿no? En Estados Unidos. Pero me parece que es una frase muy ilustrativa y muy clara, ¿no? Él dice, podemos haber venido en diferentes barcos, pero ahora estamos en el mismo. Y yo creo que es una frase que podemos aplicar ahora mismo a la situación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Podemos tener sexos biológicos diferentes, podemos ser diferentes a muchos niveles, pero estamos en el mismo barco, ¿no? Y de alguna manera tenemos que hacer el esfuerzo por entendernos y por entender estas nuevas posiciones de unos y de otros. Bueno, muy bien. Vamos a ir con el tercer punto, que sería el punto del género y los estereotipos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de género? Bueno, yo he cogido una definición de género que me parece que es interesante porque ilustra mucho, ¿no? Desde dónde partimos las personas que pensamos y que investigamos y que nos posicionamos desde aquí, desde las cuestiones de género y desde las cuestiones feministas, ¿no? Dice, el género sería todo aquello que tiene que ver con redes de símbolos culturales, conceptos, normativos, patrones institucionales y elementos subjetivos, que a través de un proceso de construcción social diferencia los sexos, atribuyendo diferentes posiciones de poder. Es decir, el género tiene que ver con todo aquello que se nos atribuye socialmente, por ser hombre o por ser mujer, ¿de acuerdo? Y es algo que se construye socialmente, no es algo que nos viene dado. En este sentido, hablamos también de otro concepto que son los estereotipos de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los estereotipos de género? Bueno, pues nos estamos refiriendo a un conjunto de creencias y de ideas asignadas a cada sexo también. Estos estereotipos de género quiero señalar que son dañinos, tanto para las mujeres como para los hombres, porque al final lo que generan es una idea de masculinidad y de feminidad que de alguna manera, por un lado, tendría una función social, es decir, todos funcionamos de alguna manera por estereotipos, es una forma de relacionarnos, ¿no? Pero por otro lado tiene una gran parte negativa, que es que genera de alguna forma una red como una trampa de la que es muy difícil salir. Se espera de nosotros, por ser hombres y por ser mujeres, una serie de cuestiones que tenemos o que aspiramos a llegar a eso, y si no las cumplimos, aparecen una serie de consecuencias, que es lo que después entraremos un poco a trabajar en la cuestión de la asertividad. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí en la cuestión de los estereotipos? Pues, por ejemplo, frases estereotipadas sobre hombres y sobre mujeres. Por ejemplo, eso de que los hombres, pues si lloran no son tan hombres, ¿no? O sea, los hombres no deben expresar sus sentimientos. O frases como, por ejemplo, mujer tenías que ser, ¿no? Cuando hay alguna mujer conduciendo que se equivoca en alguna cosa, ¿no? Mujer tenías que ser, ¿no? O, por ejemplo, esa frase tan socorrida para mucha gente, que es cuando una mujer está expresando su malestar, o expresa su rabia, o expresa su enfado, siempre la frase de, bueno, es que tendrán la regla, ¿no? Pues todas esas frases son frases estereotipadas, que hacen mucho daño, ya os digo, insisto, tanto a hombres como a mujeres, y que tenemos que aprender a criticar, a identificar y a poner encima de la mesa y a no caer en ese tipo de cuestiones. Esa idea de masculinidad y de feminidad, bueno, pues está, digamos, en nuestra cultura desde que nacemos. Si pensáis, cuando nacen, por ejemplo, los bebés y son niñas, pues casi todos se le compran rosa, y cuando un bebé nace niño, pues todos se le compran azul. Son cuestiones que yo creo que empiezan a superarse, pero que aún todavía están muy arraigadas en nuestra cultura. En esta idea de feminidad hay una serie también de estereotipos y de ideas asociados a cómo somos las mujeres. Por ejemplo, se dice que las mujeres somos más sensibles, que somos pasivas, que cuando nos enfadamos o reivindicamos alguna cuestión o luchamos por alguna idea, estamos como, bueno, pues se nos dice que estamos locas o que somos unas histéricas, también que somos más dependientes y de que necesitamos a un hombre para realizar tareas complejas. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de los hombres, bueno, pues encontramos otras cuestiones. Encontramos, por ejemplo,
que los hombres pues no pueden llorar o no está bien visto, ¿no? No está bien visto que expresen sus emociones, que son más activos, siempre tienen que ser activos, ¿no? Que además ellos no saben cuidar a sus hijos, ni saben cocinar, ni saben hacer nada relacionado con la casa, ¿eh? Entonces aquí nos encontramos con el mito del hombre proveedor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto es una exigencia que se cierne también sobre los hombres, y es que un hombre es un hombre de verdad si es el que lleva el dinero a casa, ¿eh? y si es el que provee a la familia. Esto es una trampa también para los hombres, porque en mi experiencia como clínica, muchas veces los hombres cuando pierden su trabajo, cuando caen en el paro o cuando tienen una situación difícil y no pueden trabajar o una jubilación por una enfermedad, su autoestima se ve muy mermada, ¿eh? Y caen en cuadros depresivos profundos, ¿eh? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, como he dicho, pues afectan tanto a uno como a otro sexo, ¿eh? Por tanto, hay también situaciones en las que si una mujer y un hombre toman la misma decisión con respecto a una situación, también son vistas socialmente de maneras diferentes. Por ejemplo, si un hombre prioriza su trabajo frente al cuidado de sus hijos, este hombre está bien visto, es un buen proveedor, ¿no? Porque participa de este estereotipo que acabamos de comentar. Sin embargo, si la que prioriza su trabajo sobre el cuidado, ¿no?, de los hijos, por ejemplo, es una mujer y delega este cuidado en otras personas, en su pareja o en cuidadores, esta mujer no está tan bien vista. Esta mujer es una madre desnaturalizada, no es buena madre, es una madre egoísta, ¿eh? Entonces, bueno, ahí vemos cómo se miden las cosas de forma diferente dependiendo si somos hombres o somos mujeres. Por tanto, podemos ir concluyendo que la teoría feminista tendría un doble objetivo, ¿vale? Por un lado, el objetivo de la teoría feminista sería desvelar las realidades de esas desigualdades, entre hombres y mujeres, en estos mandatos de género, en estos estereotipos. Y por otro lado, otro objetivo de la teoría feminista sería proponer cambios, proponer alternativas sociales reales que puedan influir en este modelo o que podamos pensar que pueden influir positivamente en un modelo más igualitario entre hombres y mujeres, ¿eh? Entonces este sería este doble objetivo de la teoría feminista, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurre con los mandatos de género? Bueno, pues con los mandatos de género en las mujeres, lo que ocurre es que nos construimos realmente desde una falsa autoestima. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestra valía, la valía de las mujeres, en relación a estos mandatos de género, a estos estereotipos de los que participamos, nuestra valía depende directamente del reconocimiento externo, es decir, de la capacidad que tengamos para cuidar a los demás, ¿eh? Y de los satisfechos y los cuidados que se sientan las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿eh? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que nosotras, como nosotras mismas, no tenemos un valor en sí, sino que este valor nos viene dado por los cuidados que ejercemos a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros maridos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, Entonces, todo ese reconocimiento, bueno, pues esta mujer es buena mujer, eres buena porque es una mujer abnegada, es una mujer que cuida, es una mujer que está en casa, es una mujer que da toda esa parte de cuidado a la familia, a los hijos, y todo eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que nuestro valor tiene que ver con algo externo. Estoy hablando siempre desde la perspectiva de esos mandatos de género, por tanto, el gran mandato de género con respecto a esta cuestión sería que las mujeres somos seres para los demás, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir entonces? Pues que este mandato a nosotras lo que nos impide es crecer realmente desde nuestros deseos, de lo que nosotras queremos ser, de nuestras capacidades, de lo que nos gustaría dedicarnos, Entonces estamos como recortadas en ese sentido, ¿no? Hay un concepto que es el concepto del recorte subjetivo, ¿no? Entonces estamos recortadas en ese sentido porque sobre nosotras se ciernen esos mandatos de género que nos dicen lo que tenemos que hacer. Y ese que tenemos que hacer tiene que ver con los cuidados hacia la afuera, ¿no? Con los cuidados del otro, además, el gran problema que tiene este mandato de género es que si en algún momento las mujeres transgredimos este mandato de género, como el ejemplo, por ejemplo, que yo ponía antes, ¿no? De una mujer que decide priorizar su carrera profesional sobre el cuidado de los hijos y delega este cuidado en su compañero o en su compañera o en un cuidador o cuidadora, este estar mal visto, porque ya parece que no eres igual, ya no eres tan buena madre, ¿no? Si haces esto, al transgredir ese mandato,
la sociedad va a reaccionar contra eso y nuestro entorno reacciona. ¿Y cómo reacciona? Bueno, pues nos genera un rechazo, genera unos comentarios, genera unos juicios de valor, incluso hay veces que nos castigan por eso, y también el nivel de crítica, digamos, se hace mucho más alto con nosotras mismas y aparece la culpa. Igual que he dicho que, por ejemplo, desde mi experiencia clínica, ¿no? En el caso de los varones, de los hombres, la cuestión del trabajo es algo como muy identitario, ¿no? Y que por ese mandato de género que tienen los varones de ser hombres proveedores, ¿no? En el momento que tienen un problema en el trabajo o están en el paro o no pueden trabajar al mismo nivel que antes, ¿no? Y no pueden traer la misma cantidad de dinero, se deprimen. En el caso de las mujeres, este mandato de género de ser para los demás, es un origen muy importante de cuadros depresivos y cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos como en una encrucijada. En la encrucijada de ¿qué hacemos? ¿Hacemos realmente lo que nosotras nos interesa, lo que nosotras deseamos, lo que nosotras queremos? ¿O respondemos a este mandato de género? Porque si no, el castigo y la culpa que voy a sentir es tan grande que voy a enfermar. Entonces muchas veces este es el origen de muchos malestares de mujeres que vienen a consulta, a las consultas de psiquiatría, a los servicios de salud mental, sintiéndose en esta encrucijada. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que tenemos que pensar en que si lo que realmente queremos es reivindicar y buscar nuestro espacio y luchar por lo que queremos y luchar por lo que deseamos, vamos a tener que afrontar esta situación. Esta situación de rechazo, de castigo, de juicio de valor, de comentarios, de tal. ¿Vale? Sabiéndolo, ya sabiéndolo, pues a lo mejor es más fácil también manejarnos ahí, sabiendo que eso va a pasar. En este sentido, además, las mujeres no estamos educadas tampoco para decir ni lo que sentimos, ni lo que queremos, ni lo que deseamos. No estamos educadas para eso, no tenemos habilidades comunicativas suficientes como para expresar todo esto. Porque además a nosotras nos educan en otra cuestión, ¿no? Nos educan en ser, en ser obedientes, en resignarnos en determinadas situaciones, en aguantar otras determinadas situaciones, ¿no? En no alterar lo que se denomina el orden social, ¿no? O el orden, entre comillas, por supuesto. Una mujer que trata de transgredir esto y que se la considera desobediente, ¿no? y se la considera rebelde, es una mujer que está buscando también su espacio y está buscando su sitio dentro del contexto social, ¿de acuerdo? Hay otro mandato de género que nos hace mucho daño a las mujeres, que es el relacionado con la idea de que las mujeres somos capaces de llegar a todo, ¿no? Pues esa situación típica a lo mejor en la que estamos reunidos, hombres y mujeres y tal, y entonces hay un hombre que trata de hacer como un gesto de apoyo a las mujeres y dice aquello de, bueno, sí, claro, es que las mujeres sois mejores que los hombres porque llegáis a todo. Eso es una trampa también para nosotras, porque nos están poniendo también en ese lugar de llegar a todo, Entonces a lo mejor lo que hay que plantear también ahí es decir, no, es que nosotras no podemos llegar a todo y el esfuerzo se tiene que compartir, tiene que ser compartido. Esta idea de la mujer como superwoman, como mujer que es capaz de llegar a todos los sitios y que es capaz de ser trabajadora, buena madre, buena hija, buena compañera, que además tiene que estar estupenda y maravillosa a nivel físico, ¿no? Tiene que ser bella, tiene que ser... es tal cantidad de exigencia que si nosotras realmente participamos de eso y queremos satisfacer toda esa exigencia que hay sobre nosotras, lo más probable es que terminemos también con problemas de salud mental en ese sentido. Entonces, bueno, ahí tenemos que identificar todo ese tipo de mandatos de género, tenemos que frenarlo. Es difícil negarse, digamos, también a todas estas cuestiones, pero hay que hacerlo, hay que hacer esa toma de conciencia, ¿vale? Y sobre todo hay que dejar de sentir culpa, quiero decir, de sentirnos culpables por casi todo lo que hacemos. La culpa al final es algo que nos sigue atando a esa posición inmovilista y además nos hace ser mucho más sumisas. Entonces, todas estas ideas y todos estos mandatos de género, ¿a qué nos llevan? Pues nos llevan a una posición de sumisión. Y en esa posición de sumisión nos instalamos y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, pues identificarlo y salir, ¿no? de todo esto.
Claro, y como no estamos entrenadas para decir lo que queremos, tenemos que aprender unas habilidades comunicativas diferentes, ¿vale? Tenemos que aprender unas nuevas habilidades comunicativas, que es donde entra la cuestión de la asertividad, la asertividad se define como tal, como una habilidad comunicativa donde puedes decir lo que sientes y lo que deseas, pero sin hacer daño a la otra persona a la que se lo estás comunicando. Entonces, para nosotras, la asertividad feminista es esa habilidad que tenemos que desarrollar las mujeres para decir en cada momento lo que realmente queremos y defender de alguna manera también nuestros intereses y nuestros deseos, frente a ese gran mandato de género que es cuidar a los otros y que los otros nos quieran, y que los otros nos reconozcan. Por tanto, ¿es necesario el entrenamiento en comunicación asertiva? Sí, es necesario. Hay que identificar además las relaciones que nos hacen daño, y hay que ser asertivos con ese tipo de situaciones. Hay que desmitificar todos esos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, que se ciernen sobre las relaciones. Ese estereotipo como el que bien te quiere te hará llorar, ¿no? En las relaciones de pareja eso no ocurre. Una persona que te quiere no tiene por qué hacerte llorar, no debe hacerte llorar. Hay que aprender a poner límites también, que muchas veces las mujeres tenemos grandes dificultades para eso, ¿no? Nos metemos en esa dinámica de satisfacer al otro, ¿no? De hacer lo que el otro quiere, de hacer lo que el otro espera, y cuando nos queremos dar cuenta, pues estamos nosotras en unas situaciones como muy complejas, ¿no? Y tenemos que aprender a poner límites antes de que eso pase. Además tenemos que aprender también a rechazar situaciones que nos ponen en peligro, que tampoco es fácil, tampoco es fácil. Hay que aprender a negociar y a renegociar con el otro, y sobre todo perder el miedo a hablar, a expresar nuestras opiniones, a expresar nuestros deseos, a expresar lo que pensamos, defender también nuestras posturas, ¿vale? Y perder el miedo al conflicto y al rechazo, porque al final un poco lo que tenemos es que decidir si estamos para los otros o estamos para nosotras mismas. Aquí sí quiero hacer una puntualización, ¿vale? Esta situación de perder el miedo al conflicto, perder el miedo al rechazo, estoy hablando de situaciones en las que aún no se ha instaurado o donde no se padecen situaciones de violencia física, ni situaciones de violencia verbales graves. ¿Esto qué quiere decir? Esta comunicación asertiva, cuando ya se ha instaurado eso en una pareja, realmente no funciona. Ahí hay que hacer otro tipo de cosas, y ahí sí hay que ser como muy cuidadosa y tener como mucho cuidado el establecer estrategias diferentes, estrategias diferentes que bueno, que serían objeto también de otro vídeo, ¿no? Que por cuestiones de tiempo no se pueden desarrollar aquí, pero os lo digo porque bueno, hay que perder el miedo al conflicto efectivamente en situaciones donde esa violencia no está instaurada todavía en la pareja, Una vez que esa violencia se instaura, hay que llegar a otros mecanismos para salir de ella. Por tanto, ¿la asertividad feminista en qué consiste? Pues la asertividad feminista consiste en que nosotras debemos empezar un proceso de autoconocernos, de autoconocimiento, de aceptarnos tal y como somos, de ser benevolentes y no ser también una crítica más, no ser tan excesivamente críticas con nosotras mismas, ser benevolentes con nosotras mismas, ser honestas, expresar lo que queremos, expresar nuestras emociones, expresar nuestros deseos, expresar nuestros anhelos, nuestras prioridades, sin necesidad de ofender al otro, y donde realmente nos posicione, ¿vale? Esta comunicación asertiva realmente nos posicionaría en medio entre dos tipos de comunicaciones extremas, ¿no? Es decir, entre una comunicación basada en la sumisión, una pareja basada en la sumisión, y el otro extremo que sería ya una comunicación agresiva, La comunicación asertiva estaría en medio, y ese sería, digamos, el objetivo el anhelo, digamos, de tender hacia este tipo de comunicación asertiva. Bueno, hay diferentes formas de trabajar esto y diferentes técnicas y tal, pero yo he traído aquí al vídeo una técnica que me parece que es interesante. Simplemente lo voy a poner como ejemplo porque luego es verdad que en las redes se pueden encontrar muchas técnicas diferentes, ¿no? Incluso técnicas que no solamente no nos van a servir en nuestro ámbito privado, sino que nos va a servir también en nuestro ámbito laboral, para defender también nuestra situación y defender nuestras posturas.
Hay una técnica que se llama la técnica del sándwich, ¿vale? Sabéis que el sándwich tiene una parte de pan, lo que hay en medio del bocadillo, y otra parte de pan, ¿eh? Bueno, pues la técnica del sándwich lo que hace es enseñarnos a cómo defender nuestra postura, digamos, manteniendo esta estructura. Sería empezar diciendo algo positivo que reconozca al otro, que sería, digamos, como la primera rebanada del sándwich. En segundo lugar, lo que haríamos sería expresar nosotras nuestro deseo o nuestra posición de una forma asertiva, que sería lo que hay en la mitad del sándwich. Y luego la otra parte del sándwich, que sería la tercera parte de esa forma de comunicarnos, ¿no? Pues sería dejarlo abierto, digamos, y dejar esa posibilidad a que en otro momento se pueda producir la situación deseada por el otro, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Imaginaos pues que estamos, pues no sé, que nos queremos ir, por ejemplo, de librerías a ver libros porque nos gusta y nos queremos ir solas. Pues no nos apetece que venga nadie con nosotros, porque es un momento también íntimo y es un momento de estar en la librería el tiempo que yo quiera y que nadie me tenga que estar esperando. Pero, pues bueno, pues yo se lo digo a lo mejor a alguna amiga, se lo digo a mi hermana o a mi madre, y entonces ella dice, no, pues yo voy contigo porque yo quiero mirar también cosas, y entonces pues yo estoy allí y yo además te puedo recomendar algún escritor, alguna escritora, porque tal, ¿no? Entonces, ¿cómo salir un poco airosa de esa situación sin necesidad de quedar mal con la otra persona? Porque es una persona a la que queremos y a la que estimamos. Bueno, pues siguiendo esta estructura del sándwich, ¿no? Sería algo así como, bueno, pues yo te agradezco mucho que te quieras venir conmigo, porque es verdad que bueno, que yo sé que estás muy liada, ¿no? Y te apetece pasar tiempo conmigo. Esa sería la primera parte. Ahora vendría la segunda parte, que sería, pero tienes que entender que a mí también me apetece hacer esto sola, porque es un momento también de sentirme yo libre y de poder estar en la librería el tiempo que yo quiera y de estar hojeando cosas. Sería esa segunda parte. Y la tercera parte sería, pero no te preocupes porque a lo mejor la semana que viene podemos quedar y podemos irnos las dos otra vez, y además si yo veo alguna librería que me gusta en concreto te voy a llevar para que la veamos, ¿no? Es decir, con esa estructura de sándwich lo que podemos hacer es plantear esta necesidad que tenemos nosotras de irnos solas a hacer algo, pero bueno, lo dejamos abierto para que en algún momento esa persona que queremos pues lo pueda compartir con nosotros, ¿vale? Como estas técnicas, hay muchas técnicas, pero ya os digo, yo por cuestiones de tiempo tampoco quería hacer algo estrictamente pues así como tan mecánico, ¿no? Creo que hay algunas cositas que podéis encontrar en la red que son interesantes. Bueno, y por último vamos a hablar del empoderamiento. Esta es la parte que a mí me resulta más interesante pues del vídeo, ¿no? Porque al final es hablar de algo, de un concepto que ha sido fundamental en la teoría feminista, pero que no es tan fácil de conseguir, porque es costoso, ¿no? Como todo. Fijaos, el término empoderamiento es un término que viene de un concepto anglosajón, que es el empowerment, y que bueno, ha sido traducido como empoderamiento al castellano, según la RAE, la definición de empoderamiento es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. De alguna manera el empoderamiento nos remite a que una persona que está en una situación de inferioridad o en una posición subordinada encuentra esa fuerza y encuentra ese empuje para poder acceder a una situación de poder, ¿no? Por tanto, el empoderamiento conlleva siempre una situación de desigualdad. Cuando hablamos de empoderamiento es porque hay una situación de desigualdad entre dos personas, entre dos grupos sociales, ¿no? Alguien que tiene el poder y otra persona que está en una situación de subordinación o de sumisión. Fijaos, hay una escritora feminista que es Marcela Lagarde, es una escritora mexicana que ha trabajado mucho la cuestión del empoderamiento feminista, y que ella retoma este concepto también precisamente del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos tuvieron también que empoderarse para poder
hacer valer su voz y para poder reivindicar todos esos derechos sociales y para poder funcionar de una forma igualitaria, bueno, pues que la gente de raza blanca, ¿no? Fijaos que esto todavía sigue siendo un proceso, ¿no? Hemos visto últimamente en las noticias pues toda esa lucha, ¿no? Empoderar obviamente nos remite siempre a la cuestión del poder, ¿eh? Y la cuestión del poder es algo que está muy ahí, tanto dentro de las relaciones de pareja como de las reivindicaciones feministas, ¿eh? Históricamente el poder en nuestra cultura está asociado a los hombres a través del patriarcado, está asociado a lo masculino, y hay podríamos hablar de una masculinización de las estructuras de poder, ¿eh? Y esto es algo cultural, ¿de acuerdo? Y es algo y es un poder muy importante, es un poder muy fuerte y es un poder muy enraizado en nuestras costumbres, en nuestra forma de funcionar, en nuestra forma de ver las relaciones, en nuestra forma de hacer política, en todo. Digamos que el patriarcado es algo como que hunde sus raíces, como un árbol muy grande que hunde sus raíces y que llega prácticamente a todas las formas de relación, entre los grupos sociales, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado con este patriarcado? Bueno, como hemos visto en la parte histórica, ¿no? Pues las mujeres hemos estado excluidas de esos espacios de toma de decisiones, por ejemplo. Hemos estado excluidas también de la visibilidad pública. Pero hay que señalar una cosa muy importante, es decir, este poder masculinizado o este poder atribuido a los hombres nunca ha sido un poder natural. Es decir, no es natural que los hombres ostenten más poder que las mujeres. Igual que tampoco es natural que las mujeres asumamos una posición sumisa o una posición de subalternas, ¿no? De subordinadas. Siempre que hay un mal uso del poder, siempre que hay un grupo social poderoso, aparece otro grupo social que está subordinado, pero este grupo social subordinado no es un grupo, no está maniatado, quiere decir, tiene un margen de movimiento, y puede resistirse, y puede reaccionar en contra de ese mal uso del poder, ¿de acuerdo? Entonces esa es la esperanza que se maneja desde los movimientos sociales, ya sea desde las reivindicaciones feministas como desde otras muchas reivindicaciones de grupos que están de alguna manera reprimidos o oprimidos, ¿no? por otros grupos de poder. Por tanto, esos grupos subordinados, esos grupos subalternos, ¿cómo pueden resistirse a esos poderes o cómo pueden funcionar? Bueno, pues hay muchas formas de resistencia, pero bueno, se puede aprender a negociar, se puede entrar en un conflicto frontal, se puede negociar, se puede manipular o seducir, se puede persuadir, o sea, son diferentes herramientas, diferentes formas que se ponen en juego para resistirse a estas situaciones de poder. De alguna manera, según Marcela Lagarde, este empoderamiento feminista tiene que ver con el desarrollo de capacidades y habilidades frente a esa situación de opresión de las mujeres. Entonces, este empoderamiento, ¿qué quiere decir? Que nadie te lo va a dar, que es algo que tienes tú que luchar, que tienes tú que conquistar, a través de la toma de conciencia de la situación que estás viviendo. Es un trabajo además que hacemos nosotras. Este empoderamiento también va a tener una doble vertiente. Va a tener, por un lado, una vertiente individual de trabajo introspectivo, de trabajo subjetivo, de cada una de nosotras, pero luego va a tener también una vertiente desde el activismo, desde lo colectivo, desde las agrupaciones, desde las asociaciones, y desde lo relacional. ¿Qué quiere decir además que es un trabajo que tenemos que hacer nosotras mismas, digamos, desde esa parte más introspectiva, más subjetiva, ¿no? Que necesitamos construirnos una autoestima firme. Nuestra autoestima tiene que estar firme, tenemos que trabajar para tener una autoestima firme, para creer en nosotras mismas, para creer en lo que nosotras queremos, para desarrollar nuestras propias ideas, para llevar hacia adelante nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y además, esta autoestima, dice Marcela Lagarde, tiene que estar precisamente asentada en lo que somos discriminadas. Es decir, si nosotras somos discriminadas por ser mujeres,
sobre esa discriminación por ser mujer, sobre ese hecho de ser mujer, sobre esa feminidad, es donde realmente nosotras tenemos que construir esa autoestima fuerte. Tenemos que creer en esa forma de funcionar o en esa forma de ser mujeres, ¿no? De cómo cada una quiera ser mujer. Y entonces tenemos que estar, pues, educadas y sobre todo preparadas, para ser fuertes, porque ya sabemos lo que se nos viene encima. Se nos viene encima todos los mandatos de género y se nos viene encima todas las reacciones que vamos a tener cuando nosotras queramos transgredir estos mandatos. Por tanto, ¿qué conlleva el empoderamiento feminista? Conlleva una serie de circunstancias que son complejas, como por ejemplo, asumimos un riesgo, asumimos un posible daño que va a venir desde fuera, pero tenemos que estar preparadas, ¿vale? Tenemos que ser valientes, ser osadas, poner encima de la mesa nuestra creatividad y decir, aquí estamos nosotros. Bien, para terminar me gustaría hablar de una pensadora, Amelia Valcárcel. Ella es filósofa y teórica feminista. Y bueno, yo creo que ella maneja algunos conceptos que son muy interesantes, pero bueno, además de señalar lo que hemos hablado antes, ¿no? Del patriarcado como un poder enorme, ¿no? Como algo que nos envuelve a todos y que realmente que todos reproducimos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Reproducimos en nuestro día a día. Ella siempre señala que para que el patriarcado funcione, lo que hemos hablado antes también, ¿no? El subordinado tiene que ser cómplice de alguna manera. Es decir, nosotras tenemos que pensar qué parte de responsabilidad tenemos en reproducir todos estos mandatos de género, que yo creo que es la parte más complicada, porque al final es como un movimiento de ida y vuelta. Nosotras nos dejamos llevar por la cuestión del patriarcado, pero a la vez volvemos porque nos damos cuenta o tomamos conciencia de todas esas cuestiones que nos dañan. Entonces, para nosotras es un movimiento complejo, ¿no? Es un movimiento costoso. Tendríamos que empezar por admitir precisamente que muchas veces reconocemos el poder de los hombres como un poder legítimo, como si fuera algo natural, como si fuera algo dado. Ella dice, Amelia Valcárcel, dice que culturalmente las mujeres tendemos a un respeto inercial a los hombres, es decir, hacia la figura masculina, ¿no? Como a sentirnos ya de entrada frente a una figura masculina en una posición de subordinación o de sumisión, ¿no? Y entonces ella dice una frase, bueno, o transmite una idea que a mí me parece que es muy interesante, y dice que si alguna vez realmente las mujeres perdemos ese respeto inercial, ¿no? Como ese movimiento sin pensar muy bien por qué, ¿no? Perdemos ese respeto inercial a los varones y solo se lo damos a aquellos varones y a aquellos hombres que son dignos de respeto individualmente, habremos recorrido una gran parte del camino y tendremos una gran parte del trabajo hecho. Por tanto, de lo que se trata es de respetar a los hombres que realmente se merecen que los respetemos, no solamente por la condición de ser hombre, que es lo que nos transmite de alguna manera la cultura y el patriarcado, ¿no? Ella habla de que hace falta, ¿no? De una necesidad de una pedagogía del aprecio. Me parece una cosa como muy bonita, ¿no? Y además muy interesante. Por tanto, bueno, como conclusiones de este vídeo, podemos pensar lo primero, bueno, pues en esa necesidad que tenemos hombres y mujeres de comunicarnos de una forma diferente. Sí es verdad que es un momento en el que históricamente las mujeres llevamos mucho tiempo cambiando, llevamos un recorrido. Los hombres tienen también esa necesidad también de cambiar. Cada vez hay más grupos de nuevas masculinidades, por ejemplo, porque bueno, las relaciones entre hombres y mujeres están cambiando en el contexto, en la forma, en el contenido, en todo, y bueno, pues hay que articular nuevas formas de comunicación entre unos y otros, ¿no? También como poco a poco cambiando esas costumbres, esas formas de comunicación, esas formas de funcionar, esas formas de pensar, cambiando ese lenguaje, gracias a todos esos pequeños cambios se producen los cambios en el entorno social y se producen los cambios en las relaciones. Y luego esos cambios en las relaciones y en el entorno social dan lugar a cambios políticos, al desarrollo de leyes y al desarrollo de cuestiones macrosociales, pero que realmente parten desde abajo. Además, tenemos que ser conscientes de que desde el patriarcado todos heredamos, hombres y mujeres, esa carga de mandatos de género, de estereotipos de género, que tenemos que tener conciencia que vamos a poner en práctica porque todos estamos en la misma matriz patriarcal.
Entonces hay que saber identificarla y hay que saber bueno, pues estar pendiente y estar alerta para ir luchando contra ellos, ¿no? Por último quería apuntar que el poder de las mujeres, ¿no?, y el poder de los hombres también en esta lucha contra los mandatos de género y los estereotipos de género siempre se asegura desde abajo, ¿eh? Es decir, los grandes cambios a nivel de leyes y de políticas se producen porque hay cambios desde abajo que propician y que demandan esos cambios a nivel macrosocial, ¿eh? Y bueno, pues para finalizar, quería simplemente, bueno, por último, pues quería agradecer a todos a todos y a todas los que hayáis visto este vídeo, y espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, pues muchísimas gracias y nada, espero que en otro momento pues podamos hablar incluso de otras cuestiones, de otros temas. Un saludo.